van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no. Lo único que pagué fueron como 80 euros, 100 euros del desayuno de mi esposa y mío. Yo creo que está más caro aquí en cualquier hotel. No somos estos juniors abusivos del poder. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima. No somos iguales. Como dirigentes y también como representantes populares, nos toca siempre, pues, poner el ejemplo. ¿Eso significa que no pueda viajar? No. Bueno, ahí están las estampas de hipocresía, de incongruencia, las contradicciones que se van acumulando. Rogelio Rodríguez, buenas noches, ¿cómo Manuel? estás? Muy buenas noches. Carlos Elizondo, Jorge. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Rogelio, Carlos, un placer. Muy buenas noches. A ver, la carta de Beatriz Gutiérrez diciendo que no, aunque no aclara muchas otras preguntas que están en el aire, su solicitud de residencia en España, el tema de su nacionalidad, si su hijo va a ir o no a estudiar a una universidad al extranjero, a la Complutense de Madrid, y está la contradicción evidencia otra vez de Andy, que en efecto sí estuvo en Tokio 2 semanas, pero gastó un dineral, mucho más de lo que él mismo había reconocido, y eso que apenas nos enteramos de un pedazo de ese viaje, los gastos en el hotel locura, Jorge. Mira, y lo que ocurre es que todas estas cosas se van desgranando la información de a poco y hasta para el desmentido, no solamente son malas las cartas, están mal hechas, mal redactadas, no responden en realidad a los cuestionamientos que se le han hecho ni a Andy, ni a la señora Beatriz, ni a otros políticos de Morena, sino que salen muy tarde, ¿no? Lo de Andy López Beltrán salió varios días después de que se había dado toda la información, se pasó igual todas las 2 semanas en Tokio o en Japón, por lo menos, antes de darla a divulgar. El tema de la residencia de Beatriz Gutiérrez Müller, el pedido de residencia, de nacionalidad, en realidad lo que fue a pedir al consulado de España es una información dura, oficial, que está ahí desde hace por lo menos mínimo un mes, apenas sale hoy después de que publicó el ABC esta nota que tuvo tanta difusión, lo de que su hijo Jesús Ernesto estuvo en Madrid, es público también, ahí están las fotos en el avión, están las fotos en Santander, en Madrid, que no sé si se llegó a registrar en la Complutense o no, pero eso el corresponsal hoy de ABC asegura que sí, hizo un intento ahí de registrarse en la Complutense. Y ni siquiera eso se contesta. Entonces simplemente hay una serie de agravios, de calificaciones, pero no se contestan las cosas, y no se contesta aunque sea que hayan ido de vacaciones. Beatriz y Jesús Ernesto. No se contesta muchos de los temas de Andy, lo de las cenas de 47,000 pesos. Y esa es una cena. Si te quedaste 14 días, tienes que haber desayunado, comido y cenado en algún lugar de Tokio. No se contabiliza lo de los acompañantes. No estamos conociendo ni siquiera lo de Pedro Aces, lo de con Estrella allá en el camino, ahí en la calle de la fama, no sé cómo se llama, de Las Vegas, no estamos contando lo de Ricardo Monreal, entonces nada tiene respuesta. Eso quizás es lo más grave de todo, nadie tiene una respuesta sencilla y concreta ante esos cuestionamientos. Y se acumulan los escándalos, Carlos, y las incongruencias, la hipocresía. Mira, sobre todo lo último. Dicen, ¿tenemos derecho a viajar? Pues claro, todo el mundo tiene derecho a viajar. El problema es que cuando los otros viajaban, los criticaban. Es que ¿con qué recursos fueron? Pues la verdad es que no sabemos. Dicen que son con sus recursos, pero no queda claro, dado lo que reportan de ganancias y lo que después resulta que gastaron. Muchas de estas cosas no son congruentes, pero aún si fuera con los recursos de sus ingresos, pues entonces resulta que muchos de estos funcionarios lo que querían era tener un buen ingreso para poder viajar bien y no lo que nos prometieron que iban a hacer un gobierno distinto. Entonces cada vez parece que fue sustituido, fue una élite en el poder que abusó del mismo, fue sustituida por otro que sigue el mismo camino, pero con un agravante.
Y la agravante es que, por lo menos en los años finales del anterior régimen, por decirlo rápido, se construyeron una serie de instituciones que permitía saber realmente pues, cuánto había costado el boleto. Aquí no sabemos con qué boleto se fue el hijo del López Obrador a Tokio. Hay quienes incluso insinúan que se fue en un vuelo militar. Sabíamos mucho mejor cuáles eran los gastos de cada una de las entidades públicas. Ahora el 90 y tantos % de las solicitudes de información que se le hace a la nueva entidad que administra la transparencia no la contestan, inventan alguna excusa, no dan la información. Entonces van desmontando todas esas instituciones que generaban cierta información, cierto contrapeso, y se comportan igual o peor que los anteriores. Y yo creo que el que haya habido un presidente que era austero, por lo menos mientras fue presidente, que la presidenta lo sea también, no desmiente que a su alrededor parece que lo que les gusta del poder es otra cosa. Y lo curioso es que es ese primer círculo. Es el círculo más íntimo de Andrés Manuel López Obrador el que está en el ojo del huracán. La esposa, los hijos, quien fuera su secretario de Gobernación, el que fue su jefe de oficina. Parece que varios caminos nos llevan a él, Rogelio. Pues sí, en efecto, hoy es muy complicado para cualquier persona, sobre todo personas públicas, que haga algo y no se registre. Tenemos por todos lados cámaras, tenemos por todos lados personas que pueden retratarte, tomar un video, y eso ya no se discute. Después la documentación, pedirle a un hotel, obtener las facturas, o en su caso los desayunos en Europa, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que frente a lo que estamos es un presidente, en efecto, que tuvo una imagen de austero, una presidenta que está mandando imágenes y pidió explicaciones, por ejemplo, a Dan Augusto le dijo que tendría que explicar. Creo que eso fue un buen síntoma. Una presidenta que en realidad reprueba los actos que están sucediendo, porque lo ha hecho. Sin embargo, lo difícil que es ser el hijo o los hijos de un presidente, la esposa o esposo, históricamente, porque el poder es muy complejo. Porque el poder nos lleva a regalos, invitaciones, pongo comillas, porque nada es gratis, y porque las aceptan. Porque es evidente que ahí hay un juego, pero no es reciente. A mí me parece que es histórico, a mí me parece que es cultural, que no hay un cambio. La oferta que decía Carlos es que vamos a hacer un cambio y hay que votar por alguien que es austero y serán austeros los que están alrededor de él. No sucedió, eso es una evidencia. Lo que tenemos es una consecución, y yo me recordaba, mientras sabía que íbamos a hablar de esto, por ejemplo, cuando en tiempos de López Portillo tuvo que llegar Miguel de la Madrid, pareciera que ser una renovación moral de la sociedad, porque quería decir que la sociedad política se había corrompido a grado tal que habría que renovarla, bien la Secretaría de la Función Pública, mecanismos, pero ahora tenemos un nuevo ingrediente, no son funcionarios per se, no hay una responsabilidad jurídica, más bien hay un tema de incongruencia de principios, que somos diferentes, pues parece que no somos diferentes, porque se sigue viviendo en esa cuestión ostentosa, lamentablemente o afortunadamente hoy todos lo vemos. Pues sí, porque ellos insisten en que no son iguales, pero híjole. No, pero parecen peores. A ver, el discurso de Luisa María es intolerable, ¿no? Porque les dice, bueno, si son ricos disimulen, ¿no? Que no se note. Pero, y además de dónde son ricos, pero la hipocresía va más allá, porque no es solamente, sí, yo comparto lo que dice Rogelio, siempre ha habido problemas de un tipo u otro con los hijos, las esposas de los presidentes, y son iguales, ¿no? De todos, desde que uno recuerda hasta ahora siempre ha habido esos problemas. Pero yo recuerdo que el sexenio pasado se prohibió viajes incluso de funcionarios de relaciones exteriores, porque no podían viajar al extranjero. La mejor política exterior es la política interior. El presidente no quería que viajaran. Se cancelaron viajes académicos, se cancelaron viajes de intercambio, invitaciones muy importantes, científicas. No se podía hacer. El gobierno canceló todos los apoyos que tenía para ese tipo de viajes. ¿Por qué? Porque estaba muy mal visto que se viajara al extranjero. El presidente no quería que se viajara al extranjero. Él no viajaba al extranjero, no viajó nunca al extranjero. Prácticamente son contados con los dedos de la mano los viajes que ha hecho al extranjero. Y ahora los que lo están haciendo, lo hacían antes, pero lo están haciendo ahora también. Como tú dices, son los hijos, la esposa, los funcionarios más cercanos.
y lo están haciendo con total desfachatez y sin justificar los recursos. Perdón, porque Andy López Beltrán no sabemos de qué trabaja, ni sabemos de dónde sale el dinero para los negocios que ha planteado. Una importadora de vino, una importadora y comercializadora de vinos, el negocio del chocolate, bueno, ¿de dónde ha salido el dinero para eso? Porque nunca han trabajado, ¿eh? No. Eso es la realidad. Esta es su primera chamba y ya la dejó medio botada porque la primera tiene chamba 2 meses que no aparece. Y se cansó, exhausto, estaba exhausto, ¿no? Y supuestamente ganaba 80,000 pesos en esa primera chamba como secretario de organización, menos impuestos, le deben quedar unos 65,000 pesos, y es prácticamente lo que se gastó en una cena. En una cena. ¿No? De los 14 días que es que lo que es increíble es que no cuadra nada. Es imposible que alguien que ha tenido esa trayectoria profesional pueda decir que es con sus recursos del trabajo reciente que tuvo. Y como dices tú, no sabemos qué hizo antes. Claro. Si viviéramos en una democracia que hubiera verdadera rendición de cuentas, sería muy fácil. Muestras tu declaración fiscal y se resuelve el problema. Sí, tú ves tus ingresos aquí, pero no lo sabemos, ni lo vamos a saber. Ni hay posibilidad de saberlo, que es lo más grave. Es lo más grave. Entonces, ¿con quién iba Andy a Tokio? ¿Quién era el que lo acompañaba? ¿Quién era su amigo? Pues el ex jefe de escoltas del Observador, que es un síntoma muy de hijo de junior presidencial. ¿Con quién se acaban llevando los pobres? Con el guarura. Bueno, estos eran jefes de escolta, un poco, pero ese es el que lo acompaña. Y pues ve tú a saber qué tipo de otras cosas hacía con ellos. Hay muchas historias de ese interlocutor privilegiado en una serie de instituciones del gobierno, en negocios, etcétera, pero son puros rumores que ni podemos confirmar ni desmentir, pero que vienen de un estilo de gestión que es muy opaco. Y eso es totalmente contrario a lo que promete. Eso siempre fue, digamos, el sello de la casa, ¿no? Lo que ahora va quedando expuesto es, por un lado, la contradicción, la hipocresía, y por el otro, los golpes que hay dentro de Morena. Porque ¿quién filtró las lo que para algunos es desgracia, para otros es una buena noticia, y se frotan las manos y sonríen cuando ven a estos caer en todas las que están cayendo, además a una velocidad inusitada. Es, digamos, demasiado desgaste en muy poco tiempo, Rogelio. Es justamente lo que decía en mi primera intervención. Esto es algo, y decía Jorge, que no es nuevo, no surgió ayer. Lo que decía Carlos es estos viajes que se hacen es porque ya se hacían. Quizás desde la niñez, pese al padre austero, con esa imagen, pues es muy difícil controlar a los hijos cuando estás dedicado 100% a la política y lo único que hay es un recurso económico para que se manejen. Pero a mí lo que me parece es que este golpeteo, al que te refieres, este golpeteo es un síntoma de que estamos enfrentando posiblemente una evolución de lo que se llama el segundo piso de la cuarta transformación, a donde no es un terreno plano monolítico del presidente, sino una presidenta que me parece que ha empezado a gobernar más plenamente. Y una presidenta que, insisto, en mi primer momento lo dije, que está saliendo a decir no comparto. Había un dilema, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, ese punto yo creo que es el más neurálgico, porque lo que demuestran estos viajes, por más que nos quieran decir que en Europa cuesta lo mismo un desayuno que en México, más barato, eso no es así. No es así porque desde cómo te trasladas, qué restaurantes vas a ir, etcétera. Y aunque fuera así, estás poniendo un ejemplo público. El ejemplo público es, yo puedo viajar, yo puedo ir a Europa, yo puedo estar en los mejores hoteles, pero ustedes son un pueblo pobre al que les hago transferencias, al que le hago pagos de dinero. Y entonces viene el tema de la fractura. Decía hace un momento que cualquiera te puede retratar, sacar un video, pero esto se controla. Hay una serie de instancias de gobierno históricamente que controlan esto. Hoy, ¿quién no controló? O sea, o quién hoy promovió la salida. Y ese síntoma al que me refiero, donde pueden estar en el momento de una transición interna del partido o del movimiento, o estamos en presencia de Bueno, y es la propia soberbia la que les termina hundiendo. La carta de Beatriz Gutiérrez es su soberbia o la de alguien más
plasmada, digamos, en una hoja, o es el otro de Rapón, el de Andy, su propia carta y los datos que él da que ahora incurren, digamos, en contradicción. Son ellos mismos quienes van derrapando, quienes van tropezando con la realidad. Y además porque sí, la presidenta dijo, bueno, no estoy muy de acuerdo, ¿no?, con algunas de las cosas y demás, pero hoy se reunió con Adán Augusto y con Ricardo Monreal, y según dice Ricardo Monreal, saliendo de la reunión los ratificó en el cargo, y hoy defendió lo de Beatriz. Lo de Beatriz, insisto, lleva semanas el tema de Beatriz, y Beatriz no contesta nada, lo único que dice, estoy viviendo aquí, ¿no?, acá, y con un lenguaje medio extraño lo plasma, pero eso es lo único que dice. Bueno, incluso en el primer párrafo dice, acá en España, sí, como si la carta lo hubiera redactado estando allí. ¿Para qué pone acá en España? Allá en España, pero, en todo caso. Pero ese es el tema. Y sí, claro que estos días está y su aquí, nombre, ¿vieron su apellido materno mal escrito? Mal escrito, pero bueno, pero olvidemos, eso puede ser. Pero además, lo hizo La Mañana, lo publicó a las 7 de la mañana, quién sabe, ¿no? La hipocresía de que es la misma persona que, suponemos, se dice, incitó, atizó al distanciamiento entre las relaciones entre España y México, la disculpa, el abuso de los españoles. Entonces es pura pose hacia afuera. En el fondo, no sé si vayan o no a vivir, porque esta carta puede haber... A lo mejor les alteró ya los planes. Exactamente, le alteró los planes, pero de que pidió la ciudadanía, no tenemos... Es un dato duro, exacto, proporcionado por el consulado español. Pero a ver, es interesante esto que mencionan. Al ser la esposa del presidente de la República y tener incidencia, influencia en la toma de decisión, es una persona sujeta al escrutinio público. Claro. Porque ella dice, yo no hago política y defenderé si fuera necesario con mi vida, a mi hijo y a este loco del que estoy enamorado, habla de Andrés Manuel López Obrador, pero ella está sujeta al escrutinio público, no solamente por lo que ocurrió, hoy todavía por lo que hizo o no, tiene consecuencia, tuvo impacto en las relaciones diplomáticas. Hemos sido misericordias, con algunas primeras damas, con Nilda Patricia, la esposa de Zedillo, ha sido en misericordia de estos mismos grupos, con la Gaviota, con la esposa de Peña Nieto, le pegaron terriblemente a Marta Sagún. Y allá iba yo con el tema de la Casa Blanca. Porque en ese evento se dijo una cuestión y el presidente entonces Peña Nieto declaró, por ahí lo podemos retomar 3 o 4 veces, comprendo la indignación del pueblo de México, lo estoy fraseando, porque es moralmente reprochable, pero jurídicamente no, dijo. Entonces estamos repitiendo ese proceso. Yo creo que si se abre una investigación, además por las instancias que son muy porosas, no hay responsabilidad jurídica, pero sí claramente un tema de falta de moralidad. No sabemos, la verdad es que te estás adelantando, porque realmente no sabemos cuál ha sido el desempeño laboral y profesional de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y los ingresos, que además sería muy fácil lo que tú decías. Oye, presenta tu declaración fiscal, todo. Tenemos nuestra... Ahora, lo que sí se presume, y está el soporte periodístico, es que hay un montón de antecedentes, un montón de huellas que conducen a ellos en negocios, en corruptelas, en intermediación permanente, en coyotaje, en prebendas, en corrupción. A Andy lo acompañaba un empresario tabasqueño que es de los mejores amigos de Adán Augusto y que participó en el Tren Maya y que está más que señalado, sin duda, sin duda. Jorge, gracias Carlos, muchas gracias, Rogelio. Hasta mañana, pásala.